¿Quiénes son esos hombres sagrados que pueden llegar a tiempos y espacios remotos? ¿Cuál es el secreto de sus poderes? El chamán es un sabio que maneja las fuerzas, las energías, las existencias en un plano no sabio, de los sabios, en el plano más terrestre, en el plano de la gente que sufre. Bueno, un chamán es lo que nosotros desde nuestra cultura podríamos decir, agrupa al sacerdote, al adivino y al médico. Los chamanes han sido elegidos entre su gente para contactarse con el mundo de los espíritus. Los indígenas han depositado en ellos toda la confianza y sus esperanzas. Fuera del ámbito indio, los chamanes son un gran enigma. Sus poderes y misterios han sido estudiados y analizados en diferentes épocas por los más prestigiosos investigadores y científicos. Pero los secretos de sus sabidurías continúan siendo un oscuro y hermético misterio. Los pueblos aborígenes han tenido también su explicación y su interpretación de ese funcionamiento del cosmos. Entonces es el chamán el que maneja y el que conoce sobre esta estructura del cosmos, y es el que va a vincular a la comunidad con ese cosmos o con las entidades consideradas superiores. Cuando el chamán entra en el estado alucinógeno, esas visiones que tienen de colores les permite de alguna manera mejorar su cosmovisión relacionada con la enfermedad y la salud. La capacidad de lograr estados alterados de conciencia es la manera más antigua que han conocido las diferentes culturas para cruzar el límite de la realidad y comunicarse con otros mundos. Esto fue así durante siglos. Sin embargo, en un determinado momento de la historia, la civilización occidental consideró paganas aquellas milenarias prácticas indígenas. Los chamanes comenzaron a ser acusados y perseguidos. Desaparecieron de la vista de la gente y sus prácticas se volvieron ocultas y herméticas. Solo en circunstancias muy particulares, algunos chamanes permiten mostrar sus ceremonias a otras personas. Es un ritual que el mundo debe conocer, debe saber, porque todavía hay seres humanos que amamos la naturaleza y que nos regimos por la naturaleza, y queremos que la naturaleza cada vez sea mejor, para que todos los seres humanos comprendan que sin la naturaleza no se puede vivir. Mientras los chamanes continúan guiando los destinos espirituales de su gente, antropólogos de todas partes del mundo buscan explicar la vigencia de sus poderes. Buscan encontrar las pistas que le permitan responder cómo después de tantos siglos, los chamanes continúan siendo héroes adorados y respetados por su gente. El chamán y los héroes en general lo que hacen es liberar la hazaña personal, ponerla al servicio. Los pueblos indígenas americanos sostienen que los males y las enfermedades de su gente son provocados por un enemigo externo. Un enemigo al que es necesario enfrentarse con un poder superior. Los chamanes poseen todos los poderes para viajar al más allá y luchar contra lo que sea necesario para restablecer la armonía entre su gente. El concepto de enfermedad se concibe como que hay una especie de ladeo o corrimiento del alma por entidades maléficas, o la inclusión de alguna entidad maléfica provocada por el cálculo brujo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el chamán? Si es necesario el agüeno o el remedio específico, va a traer de vuelta de su estado extático la cura específica. Y si no, su vuelo chamánico lo que va a tratar de hacer es el de lograr buscar este alma perdida, este alma ladeada, y devolverla al cuerpo del paciente. El chamán es un curador que ha experimentado el mundo de las tinieblas y que ha confrontado sin miedo su propia sombra y lo diabólico de los otros.
Solo ellos tienen ese poder. Solo ellos pueden ser los guías, los sanadores, los sabios guardianes de todos los herméticos secretos que mantienen vivos los más antiguos mitos. Cuando pensamos en el chamanismo o chamanismo, si nos gusta castellanizar más la expresión, pensamos en un personaje especializado que tiene por función social el conocimiento. Las sociedades tradicionales, las sociedades aborígenes, no dividen, como dividimos nosotros, como contaba recién, entre lo científico por un lado y lo que nosotros llamamos mágico por el otro, sino que está estructurado dentro de una estructura en común. Entonces, el chamán sí lo que puede hacer es acceder a la comunicación con entidades superiores, y lo hace a través de una técnica particular que es la técnica del éxtasis. Es un estado alterado de conciencia. ¿Qué secretos poderes poseen los chamanes para alterar sus estados normales de conciencia y viajar a lugares que están más allá de lo real y de los sueños? Lugares que no han sido creados por su imaginación, pero que están fuera de lo real. Desde hace años, los más prestigiosos investigadores y científicos han intentado dar algunas explicaciones sobre este misterioso fenómeno. Pero cada vez aparecen más y más preguntas, y el enigma de los chamanes parece no tener fin. La pregunta es desde dónde lo hacen. Desde Occidente sí uno puede estar en estados alterados de conciencia. No necesita drogas alucinógenas para estar en estados alterados de conciencia. Hay estados habituales alterados de conciencia. Cuando uno va manejando y de golpe piensa en un montón de problemas, los va resolviendo en su mente y llegó al lugar y se olvidó de cómo fue que pasó por la avenida, pagó el peaje, hizo toda la situación. El cosmos tiene una organización que excede la capacidad de reproducción de la vida natural de lo social. Lo nuestro sería algo así como una cara doble de esos estados a través de los cuales se organiza cósmicamente la realidad. Allí viaja el chamán y lo hace mediante a veces la incorporación de elementos cuyas propiedades producen estados alterados de la conciencia. Las curaciones chamánicas son las ceremonias más herméticas dentro de una comunidad aborigen. Nadie ha podido decir con exactitud cuántos métodos diferentes practican los chamanes para entrar en trance y cruzar la frontera de lo real. Por el momento, se sabe que no existe una única manera de lograrlo. En Patagonia, fundamentalmente el chamán mapuche, la chamán mapuche en la actualidad, la machi, accede a estados alterados de conciencia a través del uso del sonido del cuchum, que es el tambor sagrado. Para el caso de los tehuelches en Patagonia se utilizaban otros instrumentos como una especie de sonaja o maraca. Esto es lo que permite entonces el acceso y el contacto con entidades espirituales. Durante las ceremonias, los chamanes de las diferentes comunidades utilizan distintos elementos en sus ritos de contacto con el más allá. Algunos usan fuego, otros beben fuertes brebajes y los menos lo hacen con piedras y animales. Pero existen documentos y testimonios que coinciden en señalar que el principal vehículo utilizado por los chamanes para viajar al mundo de lo sobrenatural se encuentra en el interior de ciertas plantas que consideran sagradas. En las técnicas de los chamanes, de alguna manera, nunca las personas toman drogas solas o peyote o hongos, sino que lo tienen que hacer con una persona antigua de la tribu que esté muy capacitada para hacerlo y como parte de un ritual. Y en ese contexto tiene un sentido religioso, un sentido de crecimiento, un sentido de madurez.
dentro de esa cultura, estas son las condiciones y las creencias. Entonces desde ahí el chamán puede aumentar sus capacidades y tener capacidades que tal vez otras personas no tengan. Los relatos indígenas afirman que los chamanes, así como pueden traspasar los límites de lo real, también tienen el poder de borrar la barrera que separa el presente del pasado. Algo difícil de comprender para quienes consideran que el único mundo posible es la realidad inmediata. A partir de esa certeza, surgen todas las preguntas que tal vez puedan develar algún día el milenario enigma. La profunda fe que yo tengo con la naturaleza y con el Dios Sol hará que esto sea realmente positivo y se resuelvan muchos problemas. A medida que se van conociendo algunos aspectos del enigma de los chamanes, van surgiendo más y más preguntas. Solo unas pocas respuestas alientan a seguir y descubriendo los secretos de un mundo desconocido del que mucho queda todavía por aprender. Lograr estados alterados de conciencia ha sido desde los tiempos prehistóricos un asunto serio y peligroso. Los pueblos de la antigüedad no distribuían los néctares sagrados a todos los miembros de la comunidad. Solamente aquellos que habían alcanzado una condición sacerdotal podían ingerir aquellos misteriosos brebajes. Y aún así, lo hacían en ocasiones especiales y siguiendo un ritual estricto. Realmente los campos a los que intenta arribar un chamán es ampliar a campos que signifiquen estados de ampliación de la conciencia. ¿Cómo se logra esta ampliación de la conciencia? Una de las maneras es alterando la conciencia ordinaria. Las formas de alterar en América más tradicionales relacionadas con la forma de alterar es usando ayahuasca. La ayahuasca es una liana trepadora que habita la zona correspondiente al Amazonas, tanto de Brasil, de Perú como de Colombia. Es una liana en cuyo tallo se encuentra una serie de alcaloides. Entre ellos esos alcaloides tenemos la armina, el armol, la armalina. Son alcaloides que en determinadas circunstancias dan cierto estado alucinatorio. Quienes han podido acceder a los relatos chamánicos, donde se describen los efectos producidos por el consumo de ayahuasca, hablan de un largo camino de alucinaciones por el que se van transitando diferentes etapas. Básicamente la alucinación es fundamentalmente cromática. Hay por ejemplo, un centelleo de color azul y de color púrpura que invade prácticamente la cosmovisión de la persona que está incorporando esta bebida. Dentro de las alucinaciones visuales que tiene la gente que consume la ayahuasca, aparece la figura de animales. Generalmente los chamanes que consumen este brebaje observan dentro de ese trance jaguares, víboras, que son de alguna manera animales muy respetados. A la visión de animales sagrados y respetados por la comunidad, le sigue una segunda etapa durante el transcurso de la alucinación. Esta vez relacionada básicamente con un estado de infinita y placentera embriaguez. Un estado, como podemos decir, de pseudo felicidad. Es una situación en la cual la persona se encuentra como que nada le interesa, hay una introspección finalmente. Y por último, la última etapa corresponde a diarrea, corresponde también a vómitos. Recordemos que la ayahuasca, el nombre, es un nombre de origen quechua que significa liana amarga. Hay otros historiadores dicen que la ayahuasca tendría otra acepción, otro origen el nombre, donde sería ayac soga y huasca muerte. El uso de ayahuasca en las tribus amazónicas es tan popular como milenario. Existen antiguas narraciones de misioneros jesuitas
que la describen como una poción diabólica ingerida para la adivinación, que roba los sentidos y en ocasiones la vida. No hay tantas referencias desde el punto de muerte ocasionados por la ayahuasca. Lógicamente la sobredosis, el mal uso, todo aquello que esté fuera de los ceremoniales, lógicamente puede ser tóxico. Pero las sustancias tóxicas que manipulan los chamanes no tienen ningún tipo de peligro mientras estén en sus manos. Ellos son ante todo especialistas muy adiestrados en la preparación y consumo de sustancias alucinógenas con fines rituales. Han aprendido desde edades muy tempranas a manipular sustancias tóxicas, conocen exactamente las dosis adecuadas, la forma de consumirlas y la necesaria resistencia física para soportar la ingestión de los más poderosos alucinógenos. Sí, esto se adquiere a través de un entrenamiento bastante intenso, que lleva aproximadamente, depende de la naturaleza del ser, lo va a recibir. Puede ser 10 años, puede ser 15, yo lo he recibido en 15 años. Yo he documentado historias de vida de chamanes que han comenzado esto desde muy chicos, 4 o 5 años ya se inician, dejan de vivir con una familia y se van a vivir a la casa de un chamán, donde la sacrificada vida del aprendizaje chamánico es realmente digna de tener en cuenta. El aprendizaje del chamán le enseña a controlar el tránsito a través del mundo de las visiones. Un mundo al que es posible ingresar, entre otras cosas, conociendo los secretos de mágicas sustancias ancestrales escondidas en el interior de algunos cactus americanos. El San Pedro es un cactus de origen americano, es un cactus que tiene en su composición química mescalina. Esta mescalina es una droga que durante mucho tiempo se utilizó en los ámbitos psicodélicos, en los ámbitos de los psiquiatras. En la década del 60 era muy común incorporar la mescalina, como así también el LSD. Es peligrosísimo, pero además es una falta de respeto, porque si yo estoy utilizando cosas que pertenecen a la sabiduría ancestral de otra cultura que sí lo maneja, y lo estoy usando con otro fin, y sin medida, y sin control, sin cuidado y sin respeto, eso es un riesgo gravísimo. Además es una falta terrible de ética. Los chamanes desconocían los componentes químicos de sus cactus sagrados, pero sabían perfectamente cómo usar adecuadamente el San Pedro, el peyote y otras plantas para alcanzar el trance en sus ceremonias rituales. El peyote, su nombre científico es Lophophora williamsi, es un cactus que no tiene espinas, es un cactus muy pequeñito. Realmente forma parte también de los ceremoniales de algunas etnias de México en especial y del sur de Estados Unidos. Durante mucho tiempo se utilizó este cactus y su principio activo más importante es la mescalina. El peyote suele cortarse en forma de rodajas, se secan esas rodajas y luego se hace como una especie de collarete que lo llevan muchos indígenas. Esas rodajitas luego las consumen, se mezcla con la saliva y de esa manera empiezan a obtener ciertas sensaciones, en especial relacionadas con la mescalina. Como sucede con la ayahuasca y otros compuestos alucinógenos, los efectos del peyote van pasando por diferentes y tenebrosos estadios. En un principio, quienes lo consumen experimentan una extraña sensación energizante. Después le sigue una segunda etapa de intensas alucinaciones. Hay toda una serie de transformaciones físicas, hay toda una serie de transformaciones químicas en el cerebro, se empiezan a segregar ciertas sustancias, la droga se va almacenando en ciertas células del cerebro y las dispara para que cosas químicas internas propias del cerebro se empiecen a activar. Eso puede dar origen a una excitación de, por ejemplo, la corteza visual, con lo cual la persona empieza a tener alucinaciones. Si yo hago un SPECT, que es una forma de ver, o un PET, que es una forma de ver qué pasa en el cerebro, voy a tener ciertas áreas del cerebro hiperactivadas.
Una vez que finaliza la segunda etapa, donde ya el paciente siente como una pesadez muscular, con un estado depresivo, sobreviene luego la sensación más que nada de vuelo. Es en el estado de vuelo, en la última etapa del trance, donde se llega a alcanzar una sensación de transportación. Allí es posible trascender todas las barreras de lo real para trasladarse y lograr comunicarse con otros tiempos y con otros lugares. Yo a veces es cuestión de querer reventar, porque me dice, el otro día hay una señora de México, me dice que lo había consumido y se había contactado con la hija que estaba en México, en España en ese momento, y narró, dice, la vi que estaba en una calle con, había por ejemplo tales casas de tal color, marcó toda la escenografía, y después cuando viene la hija comenta de que efectivamente había estado en esa calle, con eso, sacó una foto y todo. Después tuvo un médico también que se contactó con otro médico que estaba en Europa. Dice, en ese momento sentí que estaba en la habitación de ese médico que lo conocía y le vi que estaba durmiendo, pero bueno, volví después. Cuando un día se encuentran, ese médico estaba en Europa y dice, ¿vos sabés que un día soñé que vos estabas en mi cuarto? Y este médico que me lo comenta es un tipo muy serio, un investigador, ¿no? La relación de las plantas alucinógenas con los chamanes no es nueva. Las crónicas de los colonizadores españoles hablan de la extraña relación de los indios con ciertas plantas. Bueno, hay convergencias en cosmovisiones americanas, hay ciertas convergencias, sobre todo en aquellas de origen andino. Pero, como comentaba hoy, es una institución de la humanidad. Como nosotros decía, venimos con una religión que tiene 2000 años, o religiones que tienen 2000 años o más. El chamanismo ha tenido sus raíces muy antiguas, incluso Jean-Claude trabaja con la problemática del chamanismo y el arte rupestre en cuevas europeas, es decir, que sus raíces han sido ancestrales y se han mantenido y se han difundido, no exactamente, sino con sus reinterpretaciones, con sus variaciones a lo largo de gran cantidad de pueblos. No todos lo tienen tampoco, pero sí gran cantidad de pueblos. Nada es más secreto entre los chamanes como las composiciones de sus pociones. Se pueden conocer algunas plantas, pero nadie sabe las recetas y las cantidades de sus misteriosas mezclas. No, es un compuesto de hierbas. No le voy a decir el compuesto porque todos los que hacemos registros sabemos que a veces se puede usar para mal. Los chamanes americanos no hablan de plantas alucinógenas, prefieren seguir llamándolas plantas sagradas. La eficacia de sus métodos rituales han perdurado generación tras generación. Desde el mundo real no ha sido posible hasta el momento encontrar las respuestas de los grandes enigmas del chamanismo, y cada vez son más las preguntas. Los secretos de los chamanes y sus poderes para comunicarse con el mundo de los espíritus son en la actualidad uno de los grandes enigmas de los pueblos originarios de América. Investigadores y científicos de las más variadas disciplinas están tratando de encontrar en sus laboratorios lo que los chamanes guardan en el hermetismo de su silencio. Verdaderamente, en ese mundo de instancias chamánicas, lo maléfico y lo benéfico son fuerzas simplemente que están trabajando en esa tensión que permanentemente convierte en quieto una sensación que siempre se mueve. El chamán es un medium. Es el vínculo de su comunidad con los saberes y poderes de sus antepasados. El trance chamánico es un viaje de encuentro con el mundo sobrenatural. Escapar, traspasando las fronteras de la realidad, es solamente el comienzo de una profunda experiencia mística, donde la alteración de la mente durante la ceremonia es
solo el medio para llegar a otros tiempos y lugares y no un fin en sí mismo. Mientras esto forme parte de una cultura, que esté pasado de generación en generación en generación, que esté avalado por rituales. Los rituales son muy importantes como mantenimiento de la cultura, como transmisión de la cultura. Si esto está avalado en el contexto donde yo lo estoy haciendo, eso es muy importante y está bien así. El problema es cuando uno lo transculturiza. La mente de un joven que está en una fiesta rave de Buenos Aires es una mente alterada, es una conciencia alterada, altera su conciencia. ¿En qué altera su conciencia? Fundamentalmente asociada con quizás el principio de algún ácido o algún elemento que incorporó para particular, pero también asociada al ritmo de la música que está escuchando y a la predisposición que está poniendo en esto, pero que no, esta mente que también está alterada tiene una búsqueda: escapar al vacío de su sociedad. Solamente el chamán es el que está encargado de obtener, digamos, esos principios activos a través de los actos ceremoniales, porque es él el que maneja este tipo de ceremonia religiosa o ceremonia tribal. En realidad no hemos contemplado casos realmente de adicciones. Ellos saben muy bien cuáles son los límites de la planta, ellos saben muy bien que la planta en un uso muy prolongado y continuo puede llegar a ser tóxica, así que ellos saben del respeto que hay que tenerle a la naturaleza y sobre todo estas plantas que ellos lo consideran plantas de los dioses, ¿no? Más allá de lo ceremonial, fuera del mundo indígena, un cuestionamiento se vuelve necesario cuando se habla de alucinógenos. ¿Qué vínculo existe entre las sustancias que alteran las conciencias de los chamanes y las adicciones? Las drogas enteógenas de alguna manera resumen a todas estas drogas que están relacionadas con lo que se denomina el contacto con los espíritus, es decir, está diseñado ese nombre dentro de la cosmovisión propiamente indígena. Por eso, la droga enteógena realmente es la droga perteneciente o el principio activo perteneciente a estas plantas que permiten a través de estos estados de conciencia alterados que los chamanes se contacten con sus espíritus y sus creencias. Un dato muy importante para señalar es que todo este tipo de drogas en realidad no son adictivas dentro de lo que conforman los ceremoniales que utilizan los indígenas. Si hay una característica de la personalidad del chamán que nunca lo podría convertir en adicto, es precisamente que tiene que estar muy atento a las regularidades de las cosas de la vida para poder entender por qué todo se mueve. Quiero acotar o quiero decir de que es un rito sano, es un rito puro. Aquí no hay agresión a nadie. Incluso he pedido permiso, como les he dicho al principio, al elemental, al espíritu de la planta, para que sepa que es un pedido que él también debe colaborar, porque tiene plantas alrededor que no está en la posición que le está al lado de un arroyo. Hay otras plantas que han sufrido más que él por el hecho de no tener el agua tan cerca. Los poderes curativos de las experiencias chamánicas son un enigma que nadie ha podido aún descifrar. Se sabe que las plantas sagradas son fundamentales, pero nada más. Nadie ha podido ni siquiera estimar la justa medida de las proporciones necesarias. Nadie más que los chamanes saben a dónde ir a buscar los poderes necesarios para luchar con los espíritus enemigos y restablecer la armonía en su comunidad. Nada se hace sin permiso de la persona que me ha encomendado. Yo no le puedo decir el secreto principal, que es el mandato y la oración. Eso es privativo entre el que me dio el mandato y yo que lo recibí. Solo los chamanes saben cómo sanar a los suyos de los malos espíritus.
nadie más que ellos y sus discípulos. Pero ningún miembro de su comunidad pondría jamás en duda sus poderes. Ellos son los depositarios de todas sus esperanzas y más que curanderos se los consideran los máximos líderes espirituales entre los vivos. La confianza que tiene el enfermo con respecto al chamán no es nuestra misma confianza que tenemos con los médicos. Es decir, con respecto a los médicos uno no tiene una confianza ni una fe ciega. Es decir, no me gusta este médico, me cambio. Fallo este médico, lo cambio. La confianza en el chamán es una confianza plena. Esa confianza plena también ayuda a la sanación, ayuda psicosomáticamente a esa sanación. Es decir, que independientemente de que quien quiera creer, pueda creer en la existencia de algo sobrenatural en este tipo de curas, evidentemente la cooperación, el apoyo de la familia, el apoyo de la comunidad, así como la creencia, la seguridad de lo que se está haciendo, es lo justo, es lo exacto, es lo que ayuda también al paciente a curarse. Asimismo, como les comentaba, el buen uso y el excelente conocimiento de lo que son las plantas curativas y otros elementos curativos que no solamente son plantas, ¿no? De origen mineral, de origen animal, etc. Los compuestos extraídos de las plantas alucinógenas y las demás sustancias que forman parte de las ceremonias chamánicas son elementos que recolectan en la naturaleza. Desde hace unos años, los laboratorios están buscando la forma de elaborar compuestos capaces de lograr los mismos poderes que sus mágicos brebajes, pero los resultados alcanzados son aún desconocidos. Por ejemplo, podemos decir que es muy difícil que se pueda hacer farmacológicamente esa mezcla de 25 plantas o 30 plantas que conforman a veces la ayahuasca. Simplemente podemos decir que en el sentido estrictamente ritual, en el lugar donde se realiza la ceremonia, es ahí donde podemos llegar a tener una aplicación eficaz. Ya fuera de ese ámbito, en forma de comprimidos, ya yo por lo menos dudo de que pueda tener una aplicación terapéutica. Las plantas de los dioses, como ellos las llaman, es la mayor diversidad de especies encontradas en todo el planeta. Cuantas otras plantas son aún desconocidas y continúan siendo consumidas en secreto por los pueblos indígenas como fuente de inspiración, nadie lo sabe. Tal vez la ciencia llegue a descubrirlo y con sus estudios logre explicar algún día lo que se ha venido manteniendo oculto por siglos. Por ahora, los chamanes continúan con sus prácticas espirituales, guardando en el más hermético secreto los misterios de sus saberes. Nada distingue a los chamanes de los demás miembros de su grupo, pero son diferentes. No existe una única forma de llegar a ser elegido chamán. Existen varios caminos posibles. Para llegar a ser un jefe espiritual, se necesita aprender de otro chamán sabio y experto. Porque una de las características más sobresalientes de esto es haber cruzado días y noches enteras ritualizando larguísimos discursos, ritualizando fórmulas mágicas de una compleja poética que se necesita recordar para ser utilizado en determinado trance. Todos estos elementos son de una combinación increíblemente infinita. Cómo singulares pueden ser los casos que se le van a presentar en su vida. Sí, esto se adquiere a través de un entrenamiento bastante intenso, lleva aproximadamente, depende de la naturaleza del ser, lo cual puede ser años. Es
es algo muy hermoso porque uno recibe mandatos muy lindos, mandatos positivos, ayudar a la gente, ayudar a todo el mundo. Me ha llevado 15 años de esfuerzos tremendos para poder comunicarme con los elementales. Los elementales son, como les he dicho, el espíritu de la... Los espíritus de las plantas le permiten a los chamanes cuidar de su comunidad. Para llegar a comprenderlos y viajar a mundos sobrenaturales, se necesita de un cuidado extremo. Cualquier alteración en los ritos puede llegar a ser fatal para el chamán y la comunidad. Hay plantas que para lograr un efecto alucinógeno pueden llegar a tener un estrecho margen terapéutico. Por ejemplo, las amanitas, como en especial el hongo Amanita muscaria o Amanita phalloides, tienen un principio activo, en este caso la muscarina, que es realmente muy alucinógeno, es una sustancia que realmente es muy peligrosa para la salud, y para lograr el efecto alucinógeno se llega a una dosis terapéutica que está casi lindante con la toxicidad de la muerte. El peligro está siempre presente cuando se entra en estado de trance. El único antídoto conocido es la sabiduría milenaria transmitida generación tras generación, sabiduría que solo los chamanes poseen. No existe un tiempo determinado de entrenamiento para conocer los secretos de los poderes que permiten cruzar los límites de la realidad. Es el chamán anciano el que sabe cuándo su discípulo alcanzó el conocimiento necesario. Cuando las plantas sagradas comenzaron a ser utilizadas indiscriminadamente, los chamanes advirtieron ciertos peligros y trataron de explicar algo que los suyos ya conocían. No es lo mismo el trance ceremonial para cruzar la frontera de lo real que la simple alteración de los estados que solo busca evadirse de la realidad. Y los gajos que he traído de esa planta es justamente para que esa planta presente en el ritual principal, que es al lado de las velas. Él está pidiendo, yo solo invoco, pero él, por ser un ser puro, por ser un ser que no tiene agresiones, a pesar de que tener espinas, no tiene agresiones hacia nadie. Él quiere lo bueno y necesita la colaboración de nosotros, los que creemos en la naturaleza, en las cosas buenas de este mundo, de esta vida. Entonces él, con su fuerza, que es infinita, no tiene límites, nos ayuda a que todo esto tenga buen fin. Conociendo los secretos de las plantas sagradas, los chamanes preparan sus pociones mágicas. Nadie más que ellos conocen la forma de prepararlas. Sus poderosas fórmulas han sido transmitidas de generación en generación durante siglos, hasta ahora. Es una pócima para comunicarme con mis ancestros y preguntarles si lo que he realizado lo he hecho bien, o si tenía que volverlo a hacer de nuevo o modificar. Tengo que decirles que, aunque no lo crean, internamente recibí un mensaje de que estaba bien y de que no había nada que cambiar, y eso me alegra muchísimo porque lo he hecho con todo el cariño y con toda la fe hacia todo, hacia la especie humana, vegetal y animal, porque te digo para todos. Todas estas informaciones me parecen buenas para reflexionar que el chamanismo no es no es algo que está en contra de medicinas legalizadas, y por lo tanto estas son prácticas ilegales, sino que el chamanismo es uno de los ritos más antiguos que nos pueden referenciar como pobladores de estos lares del mundo. Cuando las poblaciones indígenas comenzaron a emigrar de sus selvas, de sus pampas y sus montañas para instalarse en las grandes ciudades de América, un fundado miedo comenzó a circular entre los chamanes y su gente.
¿Cómo mantener viva aquella milenaria práctica? ¿Cómo salvar el enigma de las ansias devoradas de la sociedad moderna? Este rito, con algunos pequeños cambios, también otras etnias, otras razas también lo practican. Digamos que no tiene mucho que ver a veces la forma, mientras no sirva para las plantas, todo tiene efecto positivo. Es decir, hay otros que a lo mejor no sé usar la vela. Yo soy, digamos, en ese sentido un poco más actualizado, porque debo venir a la ciudad a veces a hacer un rito de este tipo, porque hay integrantes de mi raza que viven en la ciudad. Entonces no puedo hacer una fogata. Cuando ese chamanismo cruza esos ambientes de la propia cultura que lo contiene y se traslada, migra hacia otros campos, está también incorporando sincréticamente otras formas de percibir y comprender esta sociología fuertemente desaprendida, que es un viaje al origen para retornar con posibilidades de cambio en el presente, que es lo que pretende el chamán. El chamanismo ha logrado no solo traspasar la realidad, sino sobrevivir a todas las adversidades. Fueron perseguidos, acusados y prohibidos durante siglos. Sin embargo, han logrado mantener viva su tradición. Después de años de estudios y de rigurosas investigaciones, los enigmáticos viajeros sagrados y sus poderes son todavía un misterio sin resolver. Los ritos, digamos, los mandatos secretos son secretos. Y la pócima que a uno le es una pócima para mí, para otro cambia. Porque no todos somos iguales. Cada chamán es único, como único es también el contacto con el más allá. Unas pocas respuestas han permitido conocer algunos aspectos de sus grandes poderes. Mucho queda aún por aprender. En todos estos casos, siempre el encuentro es con sus divinidades. Esta mente ampliada les permite el encuentro, la reunión con sus entidades maléficas y benéficas. Y desde ese encuentro, transformar, metamorfosear el mundo natural en función de intenciones específicas, que siempre son las que buscan todos los sabios. Sus raíces han sido ancestrales y se han mantenido y se han difundido, no exactamente, sino con sus reinterpretaciones, con sus variaciones, a lo largo de gran cantidad de pueblos. En la hipnosis occidental los mensajes vienen de adentro y las capacidades se desarrollan más desde la persona. El maestro está dentro, dice Milton Erickson. Tal vez coincida con algunas cosas orientales, donde dicen que el maestro está dentro y que solo hay que meterse para buscarlo. Esta invocación que he hecho es para la prosperidad, para todos los seres humanos que habitan este suelo, que están realmente pasando momentos muy malos en todo aspecto. Y con esta invocación quiero que esto se revierta para bien de todos, no solo de nuestra raza, sino de todos los seres humanos. Algún día estas divisiones dejarán de existir. El ser humano se volverá más espiritual y entenderá que no debemos separarnos de la naturaleza. A medida que surgen algunas respuestas, van apareciendo nuevas preguntas que engrandecen el hermético mismos. Mismos trae consigo el conocimiento de